porque tú eres el camino y la verdad. Ay, mi Señor. Bienvenidos al canal de Olivas Machacadas, soy Gonzalo Aliaga. En esta oportunidad quiero ver junto a ustedes acerca de si hay apóstoles hoy o no. Esta es una discusión bastante tensa y bastante profunda respecto a la eclesiología y respecto a la existencia de los ministerios. Lamentablemente, en el último tiempo se ha desarrollado mucho el ministerio pastoral, pero en los últimos decenios han aparecido apóstoles y profetas, y eso ha traído una buena discusión teológica, bíblica, para ver la existencia actual de estos ministerios. Ahora bien, hay que señalar algunas cosas o puntualizar algunos detalles. En primer lugar, mi opinión personal es que sí existen apóstoles y profetas, pero en esta oportunidad estoy tratando específicamente el apostolado. Les repito, en lo personal, creo que existen estos ministerios. Pero también debo de decir que los ministerios que se han hecho a sí mismos apóstoles, no creo que sea el tipo bíblico que señala o que apunta al ministerio apostólico. Ahí han salido muchos ministerios que se dicen apóstoles, incluso si uno no es apóstol, no es nada. Y estos apóstoles se han ido ungiendo los unos a los otros, y también tiene que ver con la captación de iglesias huérfanas que han sido añadidas al ministerio, entre comillas, apostólico de ese señalado apóstol. Esto nunca ha sido así en la Escritura, ¿no? A lo mejor unir varias iglesias más bien cabría dentro de lo que podemos llamar obispado, ¿no? Pero no apostolado. Ahora bien, la Escritura señala diferentes tipos de apóstoles. No voy a ser extensivo, pero sí voy a señalar 3 tipos de apóstoles que la Escritura claramente señala. El primero de ellos es el apóstol del Padre. Ustedes pueden ver en sus Biblias, en Hebreos capítulo 3, verso 1, que dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El primer apostolado que aparece en la Escritura, ¿no es cierto?, es el apostolado de nuestro Señor Jesús, enviado por el Padre. El segundo apostolado que aparece en la Escritura son los que la misma palabra denomina los apóstoles del Cordero. Y este se encuentra en Apocalipsis 21, verso 14, que dice lo siguiente: Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Estos son los apóstoles del Cordero, aquellos 12 primeros. Luego, entonces, tenemos el apóstol del Padre y los apóstoles del Cordero. Y luego hay una tercera gama de apostolado que está en 2 de Corintios, capítulo 8, 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros, apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Este es otro tipo de apostolado. Son lo que la palabra llama los apóstoles de la iglesia. Aquellos que son comisionados por la iglesia para desarrollar alguna labor específica. Hay un cuarto, pero es más especial. Él mismo se llamó especial, ¿no? Y es el apostolado de Pablo. Pablo, evidentemente, no calza en el primer apostolado, que es Cristo nuestro Señor, pero sí él se llama, y como último, después de los 12, como último, como un abortivo,
vino su apostolado. Pero también se le señala y se le nombra como apóstol de la iglesia. Él es un apóstol un tanto especial dentro de toda la gama de apostolados que hay, o al menos de las tres que hemos señalado. Ahora bien, los apóstoles, si queremos señalar, los apóstoles de hoy, ¿podrían ser apóstoles de la categoría 1? Evidentemente que no, porque solamente hay un solo apóstol del Padre, que es Jesucristo. ¿Calzan dentro de la categoría apóstoles del Cordero, que son los 12? Evidentemente que no. Solamente cabría que ellos calzaran dentro de la tercera categoría, que son los apóstoles de la iglesia. Pero claro, nos encontramos que muchos de estos apóstoles se han hecho a sí mismos apóstoles, ¿no? Los ministerios son constituidos por Cristo y reconocidos por la iglesia. Ahora bien, podría haber alguien de que sea apóstol, constituido por el Señor, porque solamente Dios, el Señor, constituye los ministerios de la palabra, primeramente apóstoles, y alguna iglesia local los haya reconocido, o un grupo de iglesias locales los haya reconocido como apostolado, que tienen el apostolado. Podría ser. Habría que analizar caso por caso. Ahora bien, los apóstoles de la iglesia, ¿cuál es el modelo que tenemos? Existe un solo modelo, bien fidedigno en la palabra. Es lo que ocurrió con Bernabé y con Pablo en la iglesia de Antioquía. Por favor, Hechos capítulo 13. Les leo. 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Esta es una acción del Espíritu de Dios. Es el gobierno de Cristo por medio del Espíritu Santo en la iglesia, y el Espíritu de Dios da una orden: apártenme a Bernabé y a Saulo para una obra específica. Por eso el apostolado tiene una obra específica, porque tiene una palabra específica. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos la iglesia, apóstoles de la iglesia, y los despidieron, los enviaron. Que justamente dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Esta es la primera comisión de apóstoles de la iglesia que vemos en las Escrituras, y recae sobre el ministerio de Bernabé y Saulo. Ahora, hay muchos que dicen de que solamente los 12, los apóstoles del Cordero, pueden ser considerados apóstoles. Sí, como apóstoles del Cordero, pero los apóstoles de la iglesia es más amplio su ministerio. Por ejemplo, en el mismo Hechos 14:14, fíjese cómo se dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su vestidura y se lanzaron entre la multitud dando voces. Hechos 14:14 señala aquí a dos apóstoles: a Pablo, que todos lo hemos considerado apóstol, pero señala también a Bernabé. Los apóstoles, y los califica: los apóstoles Bernabé y Saulo. Esto es muy importante, y esto quiere decir de que no solamente existe el apostolado del Señor Jesús, no solamente existe el apostolado de los 12, sino que existen también los apóstoles de la iglesia, en los cuales se incluyen a varios, y entre ellos a Bernabé. Y la Escritura, el Espíritu Santo, deja registrado que Bernabé es un apóstol, es decir, un enviado por la iglesia a una misión específica, y señala a Bernabé, además de Saulo.
Es importante, entonces, señalar que pueden existir apostolados de la categoría 3, apóstoles de la iglesia. Esto es importante porque el Señor Jesús en Efesios capítulo 4, verso 11, señala que el mismo Señor Jesús constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y dice esto en el contexto que Él subió por encima de todas las cosas, verso 10, para llenarlo todo. O sea, en su gobierno, en su reinado, sentado a la diestra del Padre. Hay algunos que opinan de que el apostolado se terminó con los 12. Sí, el apostolado categoría 2, los apóstoles del Cordero. Pero los apóstoles de la iglesia continúan hoy. Porque si no, esta acción del Señor Jesús, de Efesios capítulo 10 y capítulo 11, no tendría sentido. Algunos comentaristas se van a encontrar ustedes con que dicen de que estos ministerios de apostolado y profeta se terminaron cuando se cerró el canon del Antiguo Testamento o cuando se cerró el canon del Nuevo Testamento. Ya no son necesarios. Entonces habría que meter una tijera a este versículo. Es más, muchos comentaristas, ustedes van a encontrar que en Efesios capítulo 2, verso 20, cuando dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, se está refiriendo a toda la acción de apóstoles y profetas del Antiguo Testamento, que fueron los que pusieron el fundamento para la iglesia. Pero eso simplemente nos viene a indicar que esos comentaristas están influenciados por algunas corrientes personales o de sus denominaciones o de sus creencias, pero no es lo que señala la palabra del Señor. El ministerio apostólico en este tiempo es necesario. Diría más, es vital. Si usted se fija bien en la Escritura, en Efesios capítulo 2 y Efesios capítulo 3, hay toda una secuencia de actos, de hechos que realizan los apóstoles y también los profetas. Quiero señalar solamente uno de ellos, para que usted vea la importancia que tiene el apostolado en este tiempo. Son apóstoles de la iglesia, no son los apóstoles de la categoría 2, apóstoles del Cordero, son los apóstoles de la iglesia, como Bernabé. Y este apostolado tiene en este momento que la humanidad está viviendo una función clave. Lo que a mí me extraña es que muchos apóstoles, o que se dicen ser apóstoles, están callados. Siendo que es en este momento justo cuando, si tuviesen el ministerio apostólico, ellos deberían hablar. Y se los digo. Por ejemplo, Efesios 3:8. Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, la gracia apostólica, de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. A él se le dio esa gracia. Está hablando en forma personal. A otros apóstoles se le puede dar otro tipo de gracia, ¿no es cierto? Por ejemplo, se le puede dar la gracia de ir y anunciar las inescrutables riquezas de Cristo a los musulmanes, por decir algo, ¿no? O en la India, o en China, o a la juventud actual. Un apostolado, ¿no? De anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. Pero luego añade algo que dice, y de aclarar, versículo 9 de Efesios 3, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dice, de aclarar a todos cuál sea la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios. Y este versículo 9 es lo que los apóstoles hoy deberían hacer. El verdadero apostolado. De aclarar la economía de Dios. De aclarar
el tiempo en que la humanidad está viviendo hoy, de aclarar cuál es el plan, el propósito, la economía, el orden, lo que Dios está haciendo hoy respecto a lo que la humanidad está viviendo. Eso es lo que hace un apóstol. Aclara la dispensación del Señor, aclara la economía, aclara lo que corresponde de Dios en este tiempo. Y que ese es un misterio que dice que ha estado escondido desde los siglos en Dios. Esto que está ocurriendo actualmente probablemente tenga que ver con un propósito, un plan, con la economía de Dios. Y esto ha estado escondido en Dios desde la eternidad. Por lo tanto, amigos y hermanos, es justamente esta es la parte apostólica que hoy se echa en falta en todos aquellos que se dicen ser apóstoles. Creo en el apostolado hoy y creo que hoy los apóstoles deberían aclarar la economía de Dios. O sea, el propósito de Dios en el tiempo que estamos viviendo con toda esta pandemia, por ejemplo. ¿Cuál es la economía de Dios? Esa es la función apostólica, una de ellas. Pero como les he dicho, muchos apóstoles hoy están callados y los profetas también. Hoy es cuando deberían salir. Hoy es cuando deberían aclarar el misterio o anunciar el misterio de Dios, el plan, el propósito de Dios para la humanidad en este tiempo. Pero no se escuchan. Esos son los apóstoles de la iglesia. Esta es una función primordial del apostolado. Les repito, creo en el ministerio apostólico hoy y creo en un ministerio apostólico hoy fundamental para la iglesia. Y creo que la iglesia debería reconocer apóstoles. Pero todos aquellos que se dicen ser apóstoles muchas veces no lo son. No tienen la gracia. La gracia de Dios, como dice el apóstol Pablo aquí en Efesios 3:8. Entonces, si no, hermanos amados, tendríamos que recortar mucha palabra, meter mucha tijera a muchos versículos de la Escritura. Hay más. Y les dejo esto como interrogante. Pablo va a hablar sobre los verdaderos apóstoles y los falsos apóstoles en 2 Corintios capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12 y capítulo 13. Si usted quiere indagar más entre los verdaderos apóstoles y los pseudos apóstoles, estudie estos capítulos de la palabra y va a encontrar qué es lo que hace un falso apóstol. ¿Cómo son los falsos apóstoles? ¿Qué desarrollan? Y va a encontrar el perfil de un verdadero apóstol, especialmente en el modelo que tenemos del apostolado paulino. Espero haberles servido. Dios les bendiga. Y si quiere colaborar con este ministerio, le dejamos al pie de su pantalla, allí cómo lo puede hacer por PayPal. Y también te invito para que te suscribas al canal. Estaremos muy contentos y orando por ti, por tu suscripción. Bendiciones. Porque tú eres el camino y la verdad. Ay, mi Señor. Porque tú eres el camino y la verdad. Y sin ti yo no te